Gracias. Bueno, nosotros, en primer lugar, no aceptamos la terminología de la propuesta, igualdad de género, desarrollarse de forma sostenible, violencia de género, apoyo a la Agenda 2030. Y es que eso es un poco el resumen de ciertas políticas del Partido Popular, que apoyan la agenda de la izquierda, pero luego les acusan de no defender a las mujeres. Pues es que yo no termino de entender su posición. Sigo con la propuesta. Sí estamos de acuerdo con trabajar para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Es precisamente en esos países en los que hay que invertir esfuerzo, no en España. Y son precisamente esos valores los que hay que difundir. No es cuestión de Agenda 2030 ni de feminismo. Es una cuestión de justicia y de derechos humanos y de aplicar la igualdad que contempla nuestro artículo 14 de la Constitución. Nuestra cooperación no está para servir intereses ajenos de organismos supranacionales como la Agenda 2030, ni valores sectarios como el feminismo actual. Son los valores de la igualdad, esos derechos fundamentales, los que tienen que difundir nuestra cooperación, no otros. Por esto hemos propuesto una enmienda de modificación para que se amplíe el foco no solo a las mujeres, sino al conjunto de la población iraní, puesto que han ejecutado a un hombre en las manifestaciones, que tampoco goza de protección de sus derechos humanos. También es de reseñar el punto quinto, puesto que resulta muy abstracto proponer iniciativas. Por eso nosotros creemos que es más adecuado proponer iniciativas en Naciones Unidas en materia de derechos humanos para el conjunto del pueblo iraní. El objetivo de la presente enmienda es ampliar el grupo de población al que iba dirigida la iniciativa. Si en su versión primigenia la proposición no de ley únicamente se centraba en la población femenina, la enmienda de modificación engloba a toda la población iraní. Este ensanchamiento del foco de protección resulta necesario, puesto que la lesión de derechos fundamentales a cargo del régimen totalitario de Teherán no hace distinción entre hombres y mujeres. Así lo demuestran los hombres condenados a muerte por el mero hecho de manifestarse. En ese estado de cosas, la génesis del problema en Irán no es si se vulneran los derechos de un sexo u otro, sino que las autoridades integristas islámicas no respetan ningún derecho fundamental de su población y, además, relega a la mujer a una posición de postergación frente al hombre. Es por ello por lo que la enmienda no pretende eliminar al completo el texto dispositivo, sino ampliar su foco. Gracias. Gracias. Nosotros estamos a favor de esta propuesta. Creemos que es imprescindible la independencia del evaluador. Y, como dice el proyecto de ley de institucionalización de evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, la evaluación debe realizarse por un equipo evaluador externo al órgano responsable de la política que hay que evaluar. Lo contrario es como ponerse nota a uno mismo. No hay mucha objetividad ahí. Pero el propósito es claro, el propósito de oponerse a esta evaluación es oponerse a cualquier tipo de control. ¿Qué han hecho, hacen o harán para no permitir que un agente externo evalúe? El proyecto de ley de cooperación no pretende un mayor control de la política de cooperación, más bien al contrario. La cooperación debe funcionar, servir, tener un objetivo claro y un final cuando se solucione el problema concreto definido. Son recursos de los españoles y deben cuidarse en su utilidad. A partir de la generosidad española se aplicarán de forma efectiva de los mecanismos de supervisión y control para evaluar el impacto de nuestra ayuda en el exterior. Es necesaria la evaluación externa que controle el buen uso de los fondos, también por dos motivos, por los que pagan y por los que reciben. Los que pagan son los fondos de cooperación al desarrollo, no son fondos del Gobierno, son de los españoles. Y los que los reciben, los proyectos de cooperación al desarrollo, no es un proyecto del Gobierno, no es la vida del Gobierno, no son necesidades del Gobierno, es el proyecto, el futuro, las necesidades y la vida de personas vulnerables. Y se merecen todo el esfuerzo, el control y el rigor para que estos proyectos salgan adelante. Gracias. La iniciativa nos parece un total despropósito, puesto que habla de racismo institucional y pide reconocimiento al personal de ONGs y de la sociedad civil que realiza labores humanitarias, mientras que se olvida de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que velan por la integridad territorial de nuestro país. Esto es nuestra soberanía nacional. Asimismo, se habla de defender la vida, cuando este Ejecutivo, apoyado por Podemos, pretende hacer del aborto un derecho, subordinando miles de vidas a la voluntad de su progenitor, concretamente casi 90.000 vidas en el año 2020. Además, la propuesta de regularización masiva, más de 500.000 inmigrantes ilegales, supone un incentivo perverso para promover la inmigración ilegal. Por otro lado, resulta pertinente que hagamos una clara distinción entre refugiado e inmigrante. El primero es, según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad
opiniones políticas, no pueda o no quiera acogerse a la protección de su país, mientras que el inmigrante es aquel que se desplaza fuera de su país de origen por otros motivos tales como el económico. Así, la abrumadora mayoría de las personas que tratan de violar nuestras fronteras y, por ende, nuestra soberanía, son inmigrantes, no refugiados, y al hacerlo sin seguir el procedimiento establecido son inmigrantes ilegales. Por último, querría señalarle a la diputada proponente los siguientes datos del que era hasta hace bien poco su Gobierno. En menos de 3 años, de 2018 a 2021, ingresaron preventivamente en prisión un total de 11 detenidos por delito de terrorismo que carecían de documentación que les habilitara para estar en territorio Schengen. Vamos, inmigrantes ilegales. Asimismo, en agosto de 2020, el Ejecutivo señaló que las pateras son un medio de entrada de la droga a nuestro país, respuesta del Gobierno del 24 de agosto de 2020. En resumen, el cóctel entre inmigración ilegal, crimen organizado y terrorismo es, sin lugar a dudas, una de las mayores amenazas a las que se enfrenta nuestro país. Y usted pretende añadir más leña al fuego. En Vox nos posicionamos firmemente al lado de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no hacen sino cumplir fielmente su misión, proteger a la sociedad española. Por todo ello, votaremos en contra de esta iniciativa. Muchas gracias, señor presidente. Hemos presentado una enmienda de adición a esta proposición no de ley para asegurar que todas las actividades que se organicen o sean auspiciadas por Cooperación Española respeten los intereses y la tradición y promoción de España. De otro modo, es dar cheques en blanco millonarios para que, con los impuestos de los españoles, el Gobierno de turno imponga su ideología con la excusa de la cooperación. El nivel de despilfarro en plena pandemia ha sido alto por parte de todos los ministerios, pero las motivaciones de exteriores para dar ayudas a países extranjeros se llevan la palma. Han dado ayudas para todo, desde subvencionar con 524.000 euros la pesca artesanal de Nouadhibou, que es una segunda ciudad de Mauritania, a dar 65.000 euros para ayudar a defender los derechos LGTBI en Haití. Y esto es solo la punta del iceberg, puesto que son subvenciones concedidas a discreción y a dedo a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es de vital importancia que en el contexto de la acción exterior del Estado se corrijan las tendencias ideologizantes que este Gobierno viene articulando. La cooperación cultural no puede entenderse como una oportunidad para imponer ideología de género en aquellos países en que actúa la cooperación española. No es aceptable que se repliquen casos como el de la inclusión en el programa de cooperación cultural del taller titulado Vulvas dialogantes desde vivencias trans, que tuvo lugar en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa. La actividad de los centros culturales de España debe, por tanto, circunscribirse a la promoción de la cultura y las tradiciones españolas, prestando especial atención a los intereses del Estado. Así, deben quedar excluidas el resto de las iniciativas ideológicas. Incluimos, por eso, una enmienda de adición para que todas las actividades que se organicen o sean auspiciadas por la cooperación española respeten los intereses de España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Antes de comenzar, quiero tener un recuerdo especial en nombre de mi grupo para las miles de víctimas que se han producido a consecuencia del terremoto de Turquía y de Siria. Y comienzo. Señorías, trae el Grupo Republicano una PNL que entendemos que tiene su parte positiva, aunque, como suele ser habitual, está adobada con una serie de consideraciones y propuestas inconvenientes que suelen meternos con calzador. Por ejemplo, el asunto de género que proponen en el punto 5 del petitum, que les parece a ustedes la panacea de todos los males y el cúralo todo de cualquier dolencia. Se hace necesario, por tanto, un pequeño esfuerzo para distinguir el trigo de la paja, como vamos a intentar hacer en los próximos minutos. Nos llama también la atención lo desacertada que está la exposición de motivos, en la que no queda claro cuál es el sentido del punto 1 del petitum de esta PNL. La razón de ser de este texto que nos presentan es que la República Democrática del Congo y Ruanda se encuentran al borde de una guerra, pero ustedes no lo aclaran. El motivo de dicho conflicto es el supuesto apoyo de Ruanda al grupo armado M23. Se trata, por tanto, de un problema surgido en el interior del Congo en el que hay una violencia de origen racial, ya que este grupo armado M23 está formado básicamente por tutsis, aunque en su formación hay también un componente ideológico bastante confuso. Y resulta que Ruanda apoya supuestamente, o al menos eso dice el Gobierno congoleño, a este movimiento insurgente.
Por tanto, lo esencial de este asunto es que hay una situación de guerra interna en el interior del territorio congoleño, que se concentra en las provincias de Kivu e Ituri, y se teme que el conflicto se extienda haciéndose internacional, ya que implicaría a Ruanda. Por eso entendemos que efectivamente hay que apoyar los esfuerzos diplomáticos que están haciendo los gobiernos de Kenia y Angola para detener la escalada militar que haría mucho más grave este conflicto. Nos resulta especialmente extemporánea y absurda la referencia que se hace en la exposición de motivos a la historia personal de Lumumba y de Mobutu, que nada tienen que ver con el asunto que nos ocupa y que parece traída a escena solo para recalcar la típica denigración de Occidente a la que ustedes nos tienen acostumbrados. Como siempre decimos en estos casos, este drama humanitario debe abordarse in situ. Y conforme al principio de subsidiariedad, debe evitarse lo posible el exilio masivo de grandes masas de población fuera de su patria y de su entorno. ¿Y qué puede hacer España ante este conflicto? Pues creemos que apoyar esfuerzos diplomáticos e impedir retornos forzados a una zona bélica, por supuesto. Por eso, los dos primeros puntos del petitum, como les digo, los podríamos apoyar. El resto creemos que está fuera de nuestro alcance y podría ser incluso contraproducente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señorías de Podemos y también del PSOE, tienen ustedes la extraña manía de defender cualquier cuestión en cualquier rincón del mundo. No vamos a entrar a valorar ahora el grado de absurdidad de determinadas cuestiones, mientras atacan una y otra vez a empresarios que están generando puestos de trabajo, no solamente en España, sino en muchos países del mundo. Pues, señorías, vamos a la PNL. Realmente nos encontramos ante una PNL bastante singular. En ella se nos plantea un conflicto maniqueo entre unos buenos, muy buenos, que son los supuestos defensores de la tierra y de los derechos humanos, y otros malísimos, malísimos, que lo que están haciendo, por lo visto, es denunciar ante los tribunales de un país soberano y amigo como es Guatemala a estos buenos tan buenos. Nosotros suponemos que estarán siendo juzgados por haber cometido presuntamente algún delito. Precisamente para eso se inventaron los tribunales, para resolver en justicia, con la ley en la mano y con pruebas, si una persona ha cometido un delito o no. Pero aquí no. Aquí ustedes ya saben por ciencia infusa que los acusados, los presuntos defensores de la tierra y de los derechos humanos, son todos unos santos y unas santas, y lo que se está haciendo es acusarlos de mala fe. Pues a lo mejor es que a ustedes eso de defensores de la tierra les suena a Puigdemont y a Junqueras, y por eso les caen tan bien. Y a lo mejor creen ustedes que el Poder Judicial de esa nación hermana que es Guatemala es parcial y machista, igual que la Judicatura española. Así lo piensa en pleno el Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero. Ustedes, que son expertos y expertas en camuflar la realidad con palabras raras, llaman ahora al hecho de acudir a los tribunales para defender sus propios intereses patrones de criminalización. O tal vez piensen ustedes que España es un poder justiciero universal que puede inmiscuirse en la independencia judicial del poder judicial de un país hermano y amigo como es Guatemala. Pues miren, señorías, en Vox no pensamos así. Y entre otras cosas porque respetamos los ámbitos competenciales de las naciones y la independencia del poder judicial. Existen unas presunciones en derecho que hay que respetar, a no ser que uno tenga pruebas en contrario en asuntos que están sub iudice. También nos hablan de uso indebido del derecho penal de Guatemala, con excesiva ligereza, cuando ya estamos viendo aquí en España cómo apoyan ustedes las manipulaciones más absurdas y chapuceras del Código Penal. Por ejemplo, para suprimir el delito de sedición que cometen sus colegas o para soltar a violadores o para premiar a los corruptos, que solo se corrompen para ayudar a sus amiguetes, según nos aclaró hace algunas semanas la ministra de Justicia del Partido Socialista, Margarita Robles. Nos resulta, además, especialmente sospechoso el sectarismo de esta iniciativa, porque la autoridad en la que se apoyan ustedes para afirmar lo que afirman con tanta seguridad es la ONG llamada Frontline Defenders, que es la misma que denunció los frecuentes ataques a los derechos humanos en las cárceles españolas, afirmando prácticamente que nuestros funcionarios de prisiones aquí en España se dedican a torturar a los reclusos como ejercicio rutinario. Pues miren ustedes, nosotros no vamos a apoyar este disparate de PNL. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidente. Esta proposición no de ley se ha quedado ya algo desfasada, pues ya va a hacer un año
desde que comenzó la guerra con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, habiéndose producido cesiones por parte de Putin para que el trigo de Ucrania pueda salir a través de sus puertos en el Mar Negro hacia países fundamentalmente del continente africano, evitándose con ello una crisis alimentaria sin precedentes en dicho continente. La guerra en Ucrania está ocasionando la pérdida de muchas vidas humanas y, además, la destrucción de viviendas, infraestructuras e instalaciones de todo tipo que hacen muy difícil la vida en dicho país, sin olvidarnos del drama que supone el éxodo increíble de personas que, bien como refugiados, alrededor de unos 8 millones, o como desplazados, alrededor de unos 7 millones, han tenido que abandonar sus hogares a fecha 31 de diciembre de 2022. Con la entrada del invierno, todos los ucranianos que permanecen en su país necesitan ayuda, y lo que están viviendo estas personas nos podría pasar a cualquiera de nosotros. El final de dicha guerra es impredecible, pero lo que ha puesto en evidencia es que los países que formamos la Unión Europea deberíamos de alcanzar un nivel suficiente de autonomía energética y alimentaria, no solamente de trigo, para no estar a expensas de terceros. Actualmente, algunos burócratas y algunos partidos creen equivocadamente que pueden provocar agendas sin legitimidad democrática y que van en contra de las necesidades e intereses de los europeos y de su supervivencia como naciones. De poco o de nada sirve habilitar tierras de barbecho para ser explotadas si la agricultura en España no es rentable a causa de la competencia desleal que llega desde terceros países debido a acuerdos comerciales internacionales que la Unión Europea firma con países eminentemente agrícolas donde la mano de obra es esclava, los impuestos son menores o inexistentes y la legislación fitosanitaria y medioambiental es muy laxa. Y, al mismo tiempo, no firma acuerdos con aquellos que pudieran abrir mercado a nuestros productos. Escuchen, señorías del PSOE, a nuestros agricultores, que por algo ya no les vota ni uno. Estando de acuerdo en que España debe participar en ayudas humanitarias allá donde sea necesario, entendemos que la primera lección que deben de sacar España y Europa de la guerra de Ucrania es que se debe de potenciar la soberanía alimentaria europea para no ser vulnerables en algo tan serio como es la alimentación de nuestros ciudadanos. Por ello, como mi primer punto, hemos añadido una enmienda a la proposición no de ley, y es instar al Gobierno español para que en el Consejo de la Unión Europea se lleven políticas que protejan nuestros productos agrícolas con defensas comerciales directas o indirectas de los productos de países no socios. Pero, claro, ustedes esta enmienda, al venir de Vox, no la van a apoyar. Prefieren que violadores en la calle, amparar a los ocupas o que la naranja marroquí destroce a nuestros citricultores valencianos, andaluces, murcianos o extremeños antes de situarse del lado del sentido común, es decir, del lado conveniente para los españoles y para España. Gracias. En esta propuesta, el Grupo Socialista demuestra uno de sus mayores objetivos, la ideologización de hasta el último recodo del Estado. Este proceso se está llevando a cabo transformando mentalidades, cito textualmente, más allá de la aberración y peligro para la democracia que esto conlleva. Durante la parte expositiva de la iniciativa se plasma la agenda globalista de este Gobierno. Conceptos como el de ciudadanía global o la priorización del feminismo o la transición ecológica frente a la libertad o el Estado de Derecho no hace sino reforzar la idea de que lo que pretende el Ejecutivo es aumentar el adoctrinamiento de la sociedad a través de estas campañas mediáticas. Un claro ejemplo de esta ideologización es el proyecto de ley de cooperación, la norma estrella del ministro Álvarez. En este mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado, que en su dictamen sobre el anteproyecto de esta ley destacó la necesidad de aligerar la parte dispositiva de la ley de expresiones que careciesen de contenido prescriptivo. Una vez más, el Ejecutivo ignora las recomendaciones, ya sean del Consejo de Estado o incluso de otro ministerio. Por otro lado, y a la vista de los objetivos que se plantea el Ejecutivo en esta iniciativa, resulta evidente la voluntad de este por modelar a su imagen y semejanza, transformando mentalidades y asumiendo que la sociedad en su conjunto comparte su ideología. En suma, no cuenten con nosotros para derrochar el dinero de los españoles y menos en ideología y adoctrinamiento. Por todo lo expuesto, votaremos en contra.